Hola a todos, mi nombre es José Fernando Arango y el día de hoy junto a mis compañeros Leslie Olarte, María Clara Betancourt y Luis Miguel Velasco hablaremos sobre diferentes temas relacionados a la política latinoamericana. Nos basaremos en diferentes autores como Francisco Leal, Bernardo Klicksberg, entre muchos otros, para comenzar a entender la relación entre lo social, lo político y lo económico dentro del desarrollo latinoamericano. Además de esto, profundizaremos y trataremos de entender las políticas sociales para Latinoamérica. Comencemos. Inicialmente, a modo de introducción, debemos entender que a finales del siglo XV América ingresó a una nueva cultura gracias a la aventura expedicionaria que inició Colón. Entonces se da el momento expansivo del Imperio Español, que se caracteriza más que todo por la defensa de la religión católica y por el genocidio a indígenas y nativos de la región. Para derrotar esto, pues más adelante se dan diversos esfuerzos desde los procesos de independencia, la necesidad de nuevos dirigentes y la ampliación de la educación para todo el pueblo, buscando un cambio en el espíritu de los latinoamericanos. También va surgiendo más adelante la presencia de lo moderno en Latinoamérica y que se presenta debido a unos procesos de modernización que se dan desde la mutación del orden social por la evolución que va habiendo de la ciencia. Y a finales del siglo XVIII también se hace necesario entender que la modernidad en el continente se ve como paralizada por un estancamiento económico. Para entender todo esto debemos trabajarlo desde lo económico, lo político y lo sociourbanístico que ha vivido el continente en su historia. En lo político, América Latina ha atravesado entre repúblicas autoritarias y repúblicas liberales, siempre en medio de diversas situaciones problemáticas que la han atravesado. Entonces aquí hay un entrecruzamiento de diversos factores de tipo económico, ideológico, religioso, social, político y cultural, entre otros, que favorecen el surgimiento del populismo en América Latina que se da entre 1945 y 1960. Este se asocia a una etapa de transformaciones capitalistas y se presenta en el plano discursivo donde ocupa un lugar importante anti-status quo. Y así es como más adelante las dictaduras militares, que son producto de intervenciones de élites económicas y de los intereses de Estados Unidos en la región, dibujan un nuevo tipo de Estado llamados estados de excepción, que son legitimados desde la doctrina de seguridad nacional, que mantuvo la idea de que a partir de la seguridad de Estado se garantiza la de la sociedad. Entonces, una de sus principales innovaciones fue considerar que para lograr este objetivo era necesario el control militar del Estado. Entonces, los estados latinoamericanos debían enfrentar el enemigo interno materializado en supuestos agentes locales del comunismo. Además de guerrillas, el enemigo interno podía ser cualquier persona, grupo o institución nacional que tuviera algunas ideas opuestas a las de los gobiernos militares. En la década de los 80 se marca un agotamiento de los autorismos militares y se da el inicio de una instalación de nuevos regímenes. Más adelante, en el historial de los partidos políticos, se permite visualizar un tipo de relación entre el régimen presidencialista y el régimen parlamentario como fundamentales para poder llegar a un ideal democrático. En América Latina, la cuestión sociourbanística ha demostrado que la fragmentación de las ciudades ha significado exclusión social económica y permite hacer un contraste entre una convivencia extraña, entre una modernización de sectores altos y medios y un retroceso en los sectores desplazados. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo un gran momento, por lo cual sus formas arquitectónicas también se convirtieron en una propuesta y un modelo a seguir para los otros países. La coyuntura actual de las ciudades latinoamericanas está basada en la crisis que manifiesta en agresividad y violencia y que provocan la lucha por el espacio vital, la privatización del espacio público, una exclusión, marginamiento y la falta de identidad por imposibilidad de construir la cultura ciudadana. Entonces, esto se debe más que todo a la incapacidad del Estado y de las clases dirigentes para brindar un espacio para la convivencia, reconociendo así el impacto que tienen los procesos de modernización en América Latina y que ha dejado rezagos en todos los ámbitos que habitamos y que da origen a dinámicas sociales particulares de este territorio.
Está claro que Latinoamérica no es poseedora de un distintivo a nivel mundial derivado de un conjunto de factores que brindan una imagen que se puede dividir en dos partes. Una parte técnica mientras que la otra es un poquito más realista. Por eso solo un campo de estos puede brindar una parte del panorama completo, pero no hasta que se posee toda se puede comprender en su totalidad. Este territorio lleva un poco de tiempo siendo reconocido por parte del panorama global, contando con solo 5 siglos desde que se dejó de ser una tierra aislada y se comenzó su estudio. Aunque obviamente al llegar los españoles a finales del siglo XVI, ya contaba con grandes logros y varias civilizaciones no contaban con las mismas bases y avances en los campos de saber humano donde Europa poseía. Geográficamente, la región latinoamericana ocupaba gran parte del continente americano, lo que le otorga una gran variedad de ecosistemas en un territorio igual de variado y rico. Además de contar con un gran número de habitantes que representan un porcentaje considerable, la población mundial, su influencia en el resto de países es notorio. La ciudadanía, la participación y la democracia sugieren un desarrollo social y cultural en el cual la geografía es una pieza primordial. La realidad geográfica en la América Latina fue desconocida por la mayoría hasta hace unas cuantas décadas, afectando la posición y el avance de la región en un mundo cada vez más globalizado. El avance en los sistemas por los cuales se da a conocer se centra en 3 espacios fundamentales: el geoecológico, el geoeconómico y el geocultural, los cuales la administración de un territorio resulta más sencilla y permite un avance a mayor velocidad. Los medios tecnológicos actuales fomentan una participación cada vez mayor de la población, quienes aportan la difusión y acceso a dicha información por medio de herramientas como el Internet, contribuyendo imágenes cada vez más amplias del lenguaje gráfico que quiere relevancia mayor. Es fundamental para entender la construcción de la identidad latinoamericana, pues la región existe una cultura homogénea debido a una amplia diversidad que hemos obtenido en la historia. Se comunica, el idioma se devuelve en un espacio propio que se crea un sistema estructural para el manejo de las actividades políticas y económicas y se expresa a través del arte, la belleza y la filosofía. Por lo tanto, es absurdo pensar que la América Latina es un simple resultado de un experimento europeo como lo plantean sectores más católicos y conservadores, los cuales rechazan a otros grupos por medio del racismo y la violencia. Donde en Colombia tenemos el ejemplo de los partidos políticos que se denominan la gente de bien, que promueven la discriminación de los pueblos indígenas o afroamericanos. Asimismo, la pseudoidentidad latinoamericana será usada por ciertos sectores de poder con el fin de crear un sentimiento de tribu, por donde aquel que juzgue dicha ideología está echado como alguien malo, creando así una identidad nacional que es vendida al mundo. Pero es que eso no va a reflejar ni la mínima parte de la complejidad latinoamericana. Ya sabemos que Latinoamérica es una región complicada en materia de la seguridad. Las condiciones de este es el caldo de cultivo perfecto para lanzar grupos criminales y subversivos. En este panorama se levanta la idea del sometimiento al pueblo por medio de la violencia. El ladrón ha de pagarlas, ignorando todos los factores que pueden haber llevado a hacer lo que hace esas cosas. Por lo que la imagen del control por los medios es brindada no solamente por políticos o grupos militares que buscan lucrarse con la violencia, sino también con la comunidad internacional por series de televisión. El hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos, la DEA o la CIA puede intervenir libremente sobre los asuntos de un país de la región, ya no solamente es una violación de la soberanía de este, sino que afianza el pensamiento de dominio por un ente opresor. Latinoamérica asimismo es vendida como una zona de progreso latente, una región la cual le basta de recursos, tanto humanos como naturales, para seguir adelante en las listas PIB. Sin embargo, hay que aclarar que esta visión es supremamente peligrosa, debido a que las palabras de haré lo que deba hacer con la tierra por un bien mayor dan rienda suelta a que los grupos del poder realicen actividades que puedan comprometer a los más vulnerables. Y es peor que su hacer por todo por el bien mayor, ni siquiera es eso, realmente es una excusa que le quieren dar al mundo para llenar sus bolsillos e influencia sobre la región. Pongámonos a pensar en el caso de Brasil y el Amazonas. La deforestación de la zona es la mayor vista en la historia. Hectáreas y hectáreas de selva natural han sido dañadas para el mantenimiento de res y cultivo. Dicha actividad es el resultado de una imagen que han dado los dirigentes y economistas sobre el punteo económico del país en el continente, donde tienen que hacer mucho más y más para avanzar como país y no quedarse atrás en la carrera económica. América Latina es un continente del cual se pueden extraer muchos beneficios y contiene grandes riquezas. Se cuenta con mucha diversidad y extensos recursos naturales. Somos la tercera parte de aguas limpias y tenemos la mayor reserva en petróleo y litio, contando de que Bolivia es el país con mayor reserva. Tenemos fuente de energía barata y posibilidades pesqueras y turísticas. No podemos dejar de lado que Colombia y Brasil son los mayores exportadores de café.
América Latina, para ser un continente tan rico, más del 30% está en pobreza y la mitad de este porcentaje en pobreza extrema. La pobreza mata, no es una idea subjetiva, es una realidad. 13,8 millones de niños sufren de desnutrición crónica y no tienen la fuerza necesaria para tener un rendimiento escolar mínimo. Muchos niños pobres vienen de familias destruidas por la pobreza. La pobreza vence al máximo a la familia y la familia es el pilar fundamental de toda sociedad. América Latina tiene graves problemas de pobreza y de desocupación juvenil. El 21% de todos los jóvenes están fuera del sistema educativo y fuera del mercado laboral. Están excluidos totalmente de la sociedad. 14 millones de niños menores de 14 años de edad son explotados cruelmente en las minas, en las plantaciones y trabajan en las peores tareas. Sin escuela secundaria no pueden conseguir ningún trabajo en ningún lugar y van a parar a las márgenes de la economía, a trabajos informales y estacionales, sin ninguna protección médica ni de seguridad social. Tener al 21% de jóvenes arrinconados que los llaman los nini, los que ni quieren trabajar ni quieren estudiar. Y no es que no quieran, es que fueron expulsados de la sociedad. No le dieron la oportunidad de terminar la escuela. Tenemos serios problemas de discriminación de género. La mujer gana 30% menos que los hombres en igual trabajo y igual responsabilidad. Hasta el hecho de la violencia doméstica, entre un 30% al 50% han sido objeto de violencia doméstica, física o psicológica. En América Latina hay una figura muy cruel que es el feminicidio. Se denigra a la mujer y se maltrata. En México les obligaron a hacer una estatua en honor a todos los feminicidios que han ocurrido. Cuando estas niñas y las madres de familia, amigas, etcétera, iban a denunciar o les daban excusas y no las tomaban en serio, a ellos se les obligó a pagar millonarias multas por no tomarlas en cuenta. El 18% de mujeres no son atendidas en los partos, ya que la mayoría de los hospitales están desatendidos. Las políticas económicas generan desigualdades en gran escala y en América Latina las políticas ortodoxas generan desigualdades en gran escala. La desigualdad es pura pérdida de punto de vista ético y del punto de vista económico. La desigualdad reduce el número de consumidores, impide la formación de orden racional y hace que los chicos pobres tengan educación precaria de poca calidad y de menos horas, que las mujeres pobres no tengan donde atenderse médicamente o dejan de ir a un puesto de salud. La desigualdad genera en la esperanza de vida que los pobres vivan menos y que los ricos más. Cuando se llega al momento de hallar recursos, no hay recursos, hay puras intenciones y quien maneja las decisiones económicas no suelta recursos para las políticas sociales. No hay políticas públicas importantes para niños de la calle. Las políticas económicas solo le dan oportunidades a las personas ricas y no crean oportunidades para los pobres y tampoco para la clase media. La única economía que importa es la del cuidado y es una economía en donde cada uno de los ciudadanos cuida al otro. Democracia en América Latina hace una tarea con la pobreza y la desigualdad. Luego de entender un poco de qué es América Latina, cuáles son sus riquezas, cuáles son sus mayores debilidades y conflictos, y de cómo su historia política está marcada por lo que Bernardo Klicksberg llama políticas económicas ortodoxas, que en gran parte empobrecieron y casi que erradican a la población de clase media de muchos países, también es muy importante hablar sobre la nueva generación de nuevos políticos y nuevas políticas sociales que hoy en día están a lo largo de nuestro territorio y que siguen siendo un gran ejemplo para las nuevas generaciones. Esta nueva generación está marcada principalmente por la necesidad de cambio de las nuevas generaciones del pueblo latinoamericano, donde las nuevas políticas sociales colocan de primero la educación, la salud y la inclusión social. Todo esto haciéndolo con una gerencia de alta calidad, donde la cero corrupción sea uno de los elementos principales. A continuación se expondrán algunos ejemplos de estos nuevos políticos y políticas sociales que impulsaron el cambio en nuestro territorio. Un buen ejemplo para comenzar a hablar sobre políticas sociales en América Latina es Costa Rica. Todo esto porque es una nación que le apuesta a la educación y a la salud pública por encima de otros temas. Tiene como meta la erradicación de la pobreza extrema y la reducción de la desigualdad. Esto mediante oportunidades para surgir con esfuerzo propio,
por medio de iniciativas privadas o el desempeño responsable en empleos decentes. También tenemos el importante caso de Uruguay, en donde antes de que el presidente Mujica comenzara, había un 39% de pobreza. Unos años después, solo quedaba el 15%, además de tener menos del 1% de la población en estado de indigencia. Todo esto gracias a las nuevas políticas inéditas que propuso Mujica, entre las que destacaron la devolución del impuesto a las ventas a personas con escasos recursos, reconociendo su estado de vulnerabilidad, además de tener un gran enfoque en la educación de los jóvenes, donde inicialmente les proporcionó transporte gratuito a todos los estudiantes. Todo esto, junto con otras iniciativas, mejoraron definitivamente la calidad de muchos uruguayos e impulsaron enormemente la educación en el país. Con los ejemplos que acabamos de ver, podemos entender que las políticas sociales están en relación con una política económica de calidad, en donde hay una relación estrecha entre la estructura social y económica, y lo que hacen estas nuevas generaciones políticas fue saber interpretar esta relación para tener un crecimiento sostenible y continuo, acompañándolo de una alta participación ciudadana, donde se reconocieron unas necesidades básicas de la población. Políticas a proponer. Para proponer una democracia verdadera, cada vez más se debe converger hacia la visión de una democracia. No separar la democracia del gobierno, no dejarlo de lado. Herramientas para asegurar la democracia, respetando la libertad, defendiendo la libre expresión, logrando una alimentación básica, educación que asegure un equilibrio, un plan de salud básico para todos, que son los derechos mínimos que garantiza una sociedad democrática.